Hay personas que comen algo y enseguida sienten que la barriga se hincha, o terminan de comer y aparece una sensación de pesadez que dura bastante rato. A veces la digestión es lenta o aparecen gases. En otras personas ocurre algo diferente. Comen y al poco rato aparece sueño o un bajón extraño como si el cuerpo se apagara. Y aquí es donde muchas se confunden, porque creen que el problema está solo en lo que comen, pero muchas veces no está solo en la comida. Muchas veces la comida que debería darte energía empieza a quitártela. Y no porque tu cuerpo esté fallando, sino porque la digestión no está funcionando en las condiciones que necesita. Porque el cuerpo no obtiene energía simplemente de lo que comes, la obtiene de lo que puede digerir, absorber y utilizar bien. Y cuando eso no ocurre, la comida deja de sentirse como una ayuda y empieza a sentirse como una carga. En este vídeo voy a explicarte 4 piezas que influyen muchísimo en cómo te sienta la comida. Primero, cómo está tu sistema nervioso cuando comes. Segundo, cómo está funcionando tu intestino. Tercero, qué tipo de comidas le estamos pidiendo digerir al cuerpo. Y cuarto, algo fundamental para la energía que muchas veces se pasa por alto, cómo está compuesto el plato. Y la primera de esas piezas tiene que ver con algo que casi nunca relacionamos con la digestión, el sistema nervioso. Digerir no es automático, es un proceso complejo que requiere que muchas cosas ocurran al mismo tiempo. El estómago tiene que producir ácido, el páncreas libera enzimas digestivos, el intestino tiene que moverse para avanzar los alimentos y después los nutrientes tienen que absorberse correctamente. Todo esto está regulado por el sistema nervioso y en concreto por una parte muy importante, el sistema parasimpático, que es el que permite al cuerpo relajarse y digerir bien. Mientras comemos, el cuerpo está interpretando algo muy concreto, si puede relajarse o si tiene que mantenerse en alerta. La digestión funciona mucho mejor cuando el cuerpo percibe seguridad. Cuando comemos con prisa, con tensión o con la mente completamente ocupada en lo siguiente que tenemos que hacer, el organismo interpreta que no es el mejor momento para digerir. La digestión no se detiene, pero sí puede volverse más lenta y menos eficiente. Por eso, a muchas personas les ocurre algo curioso. Comen lo mismo, pero dependiendo del momento o del contexto, la comida se siente diferente. A veces sienta bien y otras veces provoca hinchazón, pesadez o incluso más cansancio. En realidad, el cuerpo no está reaccionando solo a la comida, también está reaccionando al estado en el que se encuentra. Por eso, algo tan sencillo como bajar un poco el ritmo antes de empezar a comer puede cambiar mucho la digestión. No tiene que ser nada complicado. Puede ser simplemente sentarte, respirar 2 o 3 veces más despacio y empezar a comer cuando el cuerpo ya no está en modo prisa. También ayuda algo muy básico, comer sentado, sin el móvil y sin intentar resolver cosas al mismo tiempo. Son gestos pequeños, pero para el sistema nervioso marcan una diferencia enorme. Y esto es algo que veo constantemente. Muchas personas llegan pensando que tienen intolerancias o que hay alimentos que les sienta mal, pero muchas veces el problema empieza antes de la comida, porque la digestión no depende solo de lo que comemos, sino también del estado del cuerpo cuando comemos. Pero el sistema nervioso no es la única pieza que influye en cómo nos sienta la comida. Otra pieza fundamental es el intestino. En el intestino vive un ecosistema enorme de microorganismos que participa en muchas funciones del organismo. Es lo que conocemos como microbiota. Esas bacterias ayudan a descomponer alimentos, producen sustancias beneficiosas y colaboran en la absorción de nutrientes. Cuando este ecosistema está equilibrado, la digestión suele sentirse más ligera y más estable. Pero cuando se desordena, aparecen señales bastante típicas: hinchazón, gases o digestiones pesadas. Esto no siempre significa que haya una enfermedad digestiva. En muchas personas simplemente indica que el entorno intestinal se ha vuelto más sensible. La microbiota suele mejorar mucho cuando el intestino encuentra un contexto más estable. Por ejemplo, horarios de comida más regulares, espacios entre comidas para que el intestino descanse y alimentos que nutran a las bacterias beneficiosas, como pueden ser verduras, frutas o alimentos fermentados cuando se toleran bien. De nuevo, no se trata de hacerlo perfecto, se trata de ir creando un entorno intestinal más estable. Y hay algo muy básico que muchas veces olvidamos: masticar. La digestión empieza en la boca y cuando la comida llega mejor preparada al intestino, todo el sistema digestivo funciona mejor. Pero además del estado del intestino, hay otra cuestión importante: ¿qué tipo de trabajo digestivo le pedimos al cuerpo?
La tercera pieza tiene que ver con la complejidad de la comida. A veces pensamos que comer mejor significa añadir más alimentos saludables, más ingredientes, más combinaciones, pero cuando el sistema digestivo está sensible o cansado, todo esto puede convertirse en un esfuerzo digestivo importante. Y aquí ocurre algo que muchas veces no se tiene en cuenta. A veces comer mejor no es añadir más, es facilitar más. En esos momentos el cuerpo suele responder mucho a lo simple: comidas con menos mezclas, preparaciones más fáciles de digerir y alimentos cocinados si hay tendencia a la hinchazón. No porque los alimentos crudos o las combinaciones complejas sean malos, sino porque en ese momento el sistema digestivo necesita sencillez y facilidad. Cuando la digestión deja de exigir tanto esfuerzo, suele ocurrir algo bastante común. La comida deja de sentirse pesada, la hinchazón disminuye y el cuerpo se mantiene mucho más estable después de comer. Y además de lo fácil o difícil que sea digerir lo que comemos, hay otro aspecto que influye mucho en cómo nos sentimos después de comer: cómo está compuesto el plato. Porque no solo importa digerir bien, también importa cómo responde tu cuerpo a nivel metabólico después de comer. Para que una comida sostenga la energía, suele ayudar mucho que incluya 3 elementos básicos: proteínas de calidad, fibra y grasas saludables. La proteína ayuda a mantener la masa muscular y a estabilizar el azúcar en sangre, la fibra regula el intestino y nutre la microbiota, y las grasas saludables son esenciales para el cerebro y el equilibrio hormonal. Cuando estos 3 elementos aparecen juntos en una comida, es mucho más fácil mantener la energía estable después de comer. Por ejemplo, un plato sencillo podría ser pescado o huevos como fuente de proteína, verduras como fuente de fibra y aceite de oliva o aguacate como fuente de grasas saludables. Cuando el plato tiene esta estructura, es mucho más fácil evitar los picos y bajadas de glucosa que muchas veces generan sueño, bajón o sensación de apagarte después de comer. Si resumimos todo lo que hemos visto, hay 4 piezas que influyen mucho en cómo te sienta la comida: el estado del sistema nervioso, el equilibrio del intestino, la exigencia digestiva de las comidas y cómo está compuesto el plato. Y cuando esas piezas empiezan a alinearse, la digestión suele cambiar bastante. Pero hay algo todavía más sencillo que puede ayudarte a entender cómo te está sentando la comida: observar cómo responde tu cuerpo después de comer. No si la comida era perfecta o no, simplemente cómo te deja. Si te deja pesada, si te deja igual o si te deja más estable. Ese es el dato más importante. Cuando una comida te deja estable, normalmente significa que el cuerpo ha podido digerirla sin gastar más energía de la que obtiene. Y ese suele ser el primer paso para que la digestión empiece a mejorar. Porque el cuerpo no necesita que lo hagas perfecto, necesita que lo observes. Cuando empezamos a mirar la digestión desde esta perspectiva, muchas molestias empiezan a tener sentido. La alimentación deja de ser una lista de normas rígidas y empieza a convertirse en algo mucho más sencillo, una forma de facilitar que el cuerpo pueda digerir bien, porque cuando la digestión funciona mejor, la comida deja de sentirse como una carga y vuelve a convertirse en lo que siempre debería ser: una fuente real de energía para el organismo. Y si quieres entender mejor qué puede estar influyendo en tu energía y en ese cansancio que aparece después de comer, en la descripción tienes un test que te ayudará a identificar algunos de los factores que pueden estar implicados.